Buenas tardes a todas, todos, todes. Acá estamos un poco, quería contarles en una pequeña síntesis sobre qué venimos trabajando en el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires. Así que escribí unos pequeños párrafos para no extenderme y contar un poco por qué dentro de lo que es cultura, que es absolutamente amplio y podríamos tomarlo de múltiples maneras, la temática en relación a los derechos humanos, por qué elegimos trabajar en relación a la memoria y en relación a construcciones que vienen de lugares quizás más personales, pero que se construyen para abordar y para transformar en espacios que son colectivos. El Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires tiene la voluntad política de incorporar la perspectiva de derechos como eje transversal a las políticas desarrolladas en el territorio y además implementar un programa específico que aborde la construcción de la memoria colectiva como articuladora social de procesos de subjetivación política en clave de derechos, donde el arte y la cultura cobran un valor fundamental. A este programa decidimos llamarlo Memoria es Cultura, porque buscamos fortalecer, promover y producir procesos de construcción colectivas de la memoria, desde la cultura y el arte, basados en un enfoque dialógico e integral de los derechos humanos que posibilite visibilizar y poner en valor las tramas identitarias de la provincia de Buenos Aires. El arte y la cultura ocupan un lugar central en las políticas de memoria con perspectiva de derechos. Existen numerosas experiencias que dan cuenta de las articulaciones memoria, derechos, arte, porque es en la cultura de los territorios donde se disputan y tensan los sentidos. Por ello, cuando hablamos de memoria, hablamos de lo que hemos logrado hacer tangible a través de la metáfora, del imaginario que se sustrajo de recuerdos individuales, imágenes, sonidos y palabras conservadas en nuestros cuerpos para construir una memoria colectiva y no de fidelidad en el recuerdo. La memoria es social, cultural, va dejando huellas desde la multiplicidad de los lenguajes. La memoria es en tiempos diversos que como forma metafórica se toma licencia para reinterpretar, recordar y revelar historias, abriendo paso y espacio al futuro, buscando nuevas formas de representar el mundo desde las diversidades y pluralidades para otros que desconocen o conocen otras versiones narradas, buscando construir nuevas identidades, generando nuevos símbolos y formas capaces de transformarnos, identidades que se potencien desde la memoria con una continuidad en el tiempo, ligar el pasado con el presente, incluyendo nuevas visiones y perspectivas que extiendan el movimiento en un futuro que amplíe y construya nuevos derechos. Por eso la memoria es cultura, es legado y es proceso de transformación. Es un hecho político, performático, de acción y reflexión permanente. Entonces es ahí donde nos preguntamos, ¿cómo comunicamos la memoria? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo rescatar dichos procesos que además siguen en proceso? ¿Cómo hacer memoria que permita proyectarnos sin anclarnos en el pasado? ¿Qué entendemos de la memoria en relación a la construcción de las nuevas memorias y cómo construimos memoria en y desde las infancias y en y desde las juventudes? ¿Para qué nos sirve hacer memoria? ¿Qué lugar tiene el arte en esta conclusión? Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos porque la memoria se nutre de preguntas y también se las preguntamos a nuestras invitadas, no para tener respuestas absolutas, sino para iniciar un diálogo. Todo esto no es para cerrar las construcciones que hacemos y que se hacen sobre la memoria y en esto que vamos a hablar específicamente sobre algo que tiene que ver con lo artístico y con el plano de lo afectivo, no es para cerrar, sino para abrir. Por eso nos sirven las preguntas
que derivan en procesos, ¿no? Y en búsqueda y en movimiento. Así que hacia ese lugar vamos. Voy a presentar acá a las compañeras. Primero a María. María Giufra es artista plástica, dibujante, fotógrafa, arquitecta. Bueno, yo voy a decir que ella es hija, que cuando tenía 6 meses su padre fue secuestrado por la dictadura cívico-militar eclesiástica. Y bueno, ellas dos, tanto ellas como yo, compartimos esa historia en común de ser hijas, que es una cosa que no quiero dejar de nombrar porque es desde ese lugar, desde ese plano específico, afectivo, personal, desde donde partimos, pero que se extiende y se amplía y se posa en un lugar colectivo. Así que le dejo la palabra a María para que pueda narrar. Gracias. Bueno, gracias Ana Laura por la invitación y gracias a todos ustedes por estar acá escuchándonos. Voy a leer, cosa que no me gusta mucho porque me gusta hablar, pero como son 10 minutos no me quiero ir por las ramas, que es algo que suelo hacer, así que voy a leer. No nombré tu trabajo yo. Ah, bueno, lo voy a nombrar bastante, así que... bueno, vengo a hablar en realidad de mi libro, La niña comunista y el niño guerrillero, que es una historieta, pero también tengo una serie anterior que también trata de nuestra historia, que se llama Los niños del proceso, que es una serie de dibujos y pinturas que la pueden ver en mi página web cuando quieran. Bueno, La niña comunista y el niño guerrillero, la historieta como un modo testimonial de abordar la memoria. Quisiera contar algunas cosas sobre el proceso de hacer una historieta testimonial. Una historieta que narra las infancias de niñas y niños, hijas e hijos de desaparecidos y asesinados durante la última dictadura militar argentina. El proceso de hacer esta historieta me confirmó el doble compromiso que requiere todo trabajo testimonial. Perdón, había unas diapositivas para mostrar imágenes, no sé a quién le tengo que pedir, pero me gustaría que las pasen. Gracias. El proceso de hacer esta historieta me confirmó el doble compromiso que requiere todo trabajo testimonial. ¿Se ve desde ahí? ¿Se ve? ¿O les tapo yo? ¿No? Por un lado, la importancia de dar testimonio para el testimoniante, que se escuche su voz, que se tenga en cuenta su historia. Y por otro lado, la importancia de recibir ese testimonio, la importancia del testimonio para el futuro, para las y los lectores y para la historia. Cuando comencé con el trabajo de hacer esta historieta no tenía del todo claro por qué me resultaba tan urgente e importante, solo sentía un pálpito muy fuerte. Comenzar a tomar testimonios fue el primer ejercicio metódico para la historieta. No tenía idea de cómo iba a enlazar o a utilizar estos testimonios, que además también tenían que estar entrelazados con mi propio testimonio. Tenía que trabajar con mucha racionalidad sobre intuiciones fuertes que sentía. Decidí no hacer preguntas, ninguna, a nadie. Y así fue como me lancé, literalmente, al encuentro con mis testimoniantes que tenían que recordar los momentos más duros de sus vidas para compartirlos conmigo. Momentos de infancia en dictadura en los cuales muchas y muchos fueron testigos de asesinatos de sus madres, de sus padres y de sus hermanas o hermanos. Testigos de secuestros, de violencia, de terrorismo de Estado. Yo quería que me contasen lo más doloroso de sus vidas, que volvieran a pasar por esos momentos. 40 años después, les pido que recuerden. No sabía cómo iba a resultar todo este proyecto en el cual yo tenía un compromiso total. Decidí llegar a cada encuentro con una sola y única consigna. Contame tu infancia. No interrumpí nunca ningún testimonio, no pregunté nada, solo los escuché hasta que cada cual decidió poner fin a su testimonio. Dentro de lo que es la historieta testimonial, les quería comentar cuáles fueron las 3 historietas testimoniales que me hicieron de guía y de maestras y maestros. Por un lado, El Maus, de Art Spiegelman, toma el testimonio de su propio padre, que es un sobreviviente de Auschwitz, y tras la muerte de su madre, que ya no podía tomar testimonio, intenta tomarle testimonio a su padre y cuenta en la propia historieta la dificultad de llevar a cabo esta acción.
El segundo libro es Notas al pie de Gaza, de Joe Sacco. El periodista y dibujante aborda a partir de testimonios un episodio trágico sucedido en 1956 en Rafah, una ciudad al sur de la Franja de Gaza, en donde más de 100 palestinos fueron asesinados por soldados israelíes. Joe Sacco encara la calle con ojos de periodista y quiere reconstruir los hechos, quiere buscar la verdad. Y la última es Persépolis, de Marjane Satrapi, que es un libro autobiográfico, autotestimonial de la iraní que relata su niñez en medio de la Revolución Islámica. Son 3 historietas sobre sucesos trágicos de sus vidas que atraviesan la vida personal de las personas y que mediante el testimonio estos autores intentan reconstruir la verdad. Después de 3 años de trabajo, La Niña Comunista se edita, sale a la calle y comenzamos a hacer presentaciones en las cuales participan mis testimoniantes. De todos esos encuentros surgen en mi cabeza 2 ejes principales para hablar de La Niña Comunista en torno a la memoria, que son lo colectivo y lo testimonial. En cuanto a lo colectivo, ¿por qué trabajar con otras historias además de mi propia historia? Me preguntaron varias veces sobre el hecho de por qué mi decisión de contar la historia a nivel grupal y no solamente mi propia infancia. ¿Por qué no centrarme en mi vida solamente? ¿Por qué no contar únicamente mi punto de vista? Elegí encontrarme con la voz de otras y otros y darle lugar en el libro, el mismo lugar que tengo yo misma. Creo que es un modo de correlato grupal en donde intento mostrar el carácter colectivo que nuestra historia tuvo desde sus comienzos. Nuestras madres y nuestros padres accionaban su vida para un cambio y una revolución en la vida de toda la sociedad. Siempre creyeron en lo colectivo, en la construcción social y política que implica un cambio para toda la patria. Creo que nuestra voz, colectivamente, pone en relieve el carácter fundamental de la lucha de nuestras madres y de nuestros padres, que es justamente el lazo social, el lazo político, el lazo cultural, pero fundamentalmente el lazo afectivo que unió sus luchas y que ahora nos une a nosotras y a nosotros en este camino de la memoria. Al contar 10 historias, estoy contando, por un lado, la individualidad, la singularidad de esa historia, la voz testimoniante y sensible que recuerda los hechos de su pasado. Y por otro lado, al ser 10 historias, da cuenta del carácter social de nuestra infancia. El relato grupal también nos muestra las similitudes de los operativos del terrorismo de Estado, lo sistemático de su accionar violento con respecto a las infancias. Los secuestros y los allanamientos mayoritariamente se hacían en presencia de las familias, de noche, con niñas y niños cenando o durmiendo. Creo que mi historia toma un significado más real y profundo al verla conectada con tantas otras, similares en mayor o menor medida, pero conectadas en todo sentido. Con respecto a lo testimonial, la importancia del testimonio en la construcción colectiva de la memoria. ¿Por qué contar la historia a partir de testimonios? Desde el punto de vista de los testimoniantes, darles voz, escucharlos, escucharlas, darle entidad a esa historia, a esos recuerdos, porque las vivencias que no se cuentan, que no se verbalizan, mueren o es como si nunca hubieran existido. En una presentación del libro, Gaby, que es una de mis testimoniantes, contó que con el libro fue la primera vez en su vida que veía su propia historia fuera de su persona. Dijo que todos esos recuerdos vivían solamente en su cabeza, nunca nadie le había preguntado nada. La primera vez que contó su infancia fue para La Niña Comunista. Dijo que fue muy emocionante ver sus vivencias fuera de ella, plasmadas en un libro. También surgen mejor los recuerdos al hablarlos, al transmitirles a otra persona, la propia vivencia se completa. Valeria, que es otra de mis testimoniantes de Santa Fe, en la presentación del libro de esa ciudad, dijo que a ella nunca le habían preguntado sobre cómo se sentía con respecto a su infancia. Las víctimas siempre estaban en otro lado, pero no en nosotras y en nosotros como infantes. Para Valeria, dar testimonio por el libro había sido la primera vez que se le había dado lugar a sus sentimientos, a sus recuerdos y a sus vivencias de niña en dictadura. Desde el punto de vista de quien recibe el testimonio, a pesar de estar ya acostumbrada a tomar este tipo de testimonios, siempre en cada caso se produce una nueva revelación y una nueva idea, una reflexión que nunca habíamos hecho antes. Al escuchar y al verbalizar, se revelan nuevas verdades, nuevos pensamientos y nuevas situaciones. Surgen nuevas ideas y le dan existencia a los recuerdos del pasado. Escribir, hacer un libro, es un modo de darle existencia más allá
de nuestro cuerpo a todos esos recuerdos que rondaron en nuestros corazones y en nuestras cabezas, y a la vez hace que literalmente salgan de nuestro cuerpo, de nosotros, para ser parte de nuestra historia. Desde el punto de vista cultural y social, los agradecimientos por parte del público que nos llegaron a mí y a los testimoniantes por conocer la verdad, por saber qué pasó con las infancias en dictadura. Personas de todas las edades con diferentes tipos de compromisos se sorprenden porque no sabían nada de lo relatado en el libro. Entonces resulta que es justamente el libro el que hace llegar estas vivencias infantiles que pasan a ser parte de esa construcción de la memoria colectiva. Mauricio, que es otro testimoniante, pero estoy haciendo la segunda parte del libro. Mauricio es un testimoniante de la segunda parte que todavía no está editado, es un testimoniante de Chaco. Habla del ejercicio de la memoria, de cómo la construcción de la memoria de un pueblo no es algo abstracto, sino más bien es este ejercicio que consiste en hablar, en escribir, en juntarnos y nuevamente en verbalizar y transmitir las propias vivencias a otras personas, dándoles de este modo entidad y existencias históricas. De hecho, acá estamos reunidas y reunidos, dándole entidad y existencia a toda una temática que durante tantos años fue marginal y siempre fue víctima de intentos de silenciamiento, justamente porque es el ejercicio de la memoria lo que nos hace fuertes, lo que nos une y nos permite poder proyectarnos hacia el futuro, conociendo las consecuencias de los actos pasados. Sin saber la verdad, sin conocer los hechos, no podemos construir un futuro. Librarse del pasado o dejar el pasado atrás, como sociedad, lo podemos lograr justamente teniendo muy presente ese pasado para saber qué cosas no queremos que vuelvan a ocurrir y de ese modo realmente poder dejarlas atrás. Gracias. Gracias, María. Hermosos los dibujos de María, como ella dibuja sobre la memoria. Yo me olvidé de decir, ¿no?, que el libro por el cual iba a hablar María era La niña guerrillera y el niño comunista. Ahora la voy a presentar a Mariana. Mariana Eva Pérez nació en Buenos Aires en 1977, es doctora en literatura en la Universidad de Konstanz, Alemania, con una investigación sobre dramaturgia, desaparición forzada y espectralidad, que se editó este año con el título Fantasmas en escena. Escribió las obras teatrales Instrucciones para un coleccionista de mariposas, Ábaco y Peaje, entre otras. En 2012 publicó la novela autoficcional Diario de una princesa montonera, 110% verdad, reeditada en versión aumentada y definitiva por Planeta en el año 2021. Es becaria doctoral del CONICET e integra el grupo de estudios sobre teatro contemporáneo, política y sociedad en América Latina, con sede en el Instituto de Investigación Gino Germani de la UBA. Participa en diversas organizaciones de familiares de desaparecidos desde su infancia. Así que le damos la palabra a Mariana. Bueno, muchas gracias, Ana, y en vos, gracias a todos los y las organizadoras de este preforo por la invitación y por abrir este espacio para estas reflexiones. Es muy loco porque hace muchos años que no nos vemos con María y sin embargo lo que preparamos las dos obviamente tiene muchísimo que ver, pero hasta en la elección de las palabras, así que espero no ser demasiado reiterativa. Le agradezco un montón a María haber compartido también parte de este proceso del libro de la cocina, de este libro tan importante. Y bueno, pensé que tenía más tiempo, así que escribí más. Voy a tratar de no leer algunas partes y si vemos que se hace muy largo me avisás, ¿dale? Bueno. Cuando conversábamos con Ana sobre el tema de esta mesa y muchos otros, apareció en las dos una certeza, la de la infancia como el lugar al que siempre se vuelve. De allí vienen los recuerdos que nos asaltan sin que podamos impedirlo y aquellos que vamos a buscar hasta gastarlos, como fotos veladas por la luz del sol, los miedos nocturnos y también los trucos para vencerlos. La caja de herramientas para maternar, en mi caso, con todo lo que tiene y todo lo que falta, también la recibimos en la infancia. La niñez es el principio y el final.
Mi abuela recuerda cada vez con más nitidez su infancia, mientras los contornos de su presente empiezan a desdibujarse. Su madre se agiganta, mientras empequeñece la hija desaparecida que fue la razón de su vida. Nosotras, las llamadas hijas de perseguidos con suerte diversa por el terrorismo de Estado, vivimos nuestra infancia en dictadura. Estuvimos ahí, en las casas allanadas, en los asientos traseros de los Ford Falcon, en los centros clandestinos de detención y en las cárceles, abandonadas en plazas y con vecinos desconocidos, en el desarraigo de ida y vuelta del exilio. ¿Fuimos daños colaterales, subproductos azarosos de la máquina desaparecedora? Pilar Calveiro sostiene que el grupo de víctimas casuales, aunque minoritario en términos numéricos, la estoy citando aquí, desempeñaba un papel importante en la diseminación del terror, tanto dentro del campo como fuera de él. Nosotras, las niñas, ¿fuimos víctimas casuales? A juzgar por el rol que nos toca desempeñar en los juicios de lesa humanidad, no entramos ni en esa categoría. En una imagen que ya no sé si me pertenece o le pertenece a Ángela Urondo Raboy, y esto es lo lindo de los contagios entre nosotras, que se pierda esta autoría, las infancias para la justicia somos carteras que cuelgan del brazo de nuestras mamás secuestradas. Podemos ser querellantes y o testigos, pero raramente somos consideradas víctimas directas, como si las infancias no fueran sujetos a proteger especialmente, sino objetos que entran en el revoleo del allanamiento con todo lo otro que había en nuestras casas. Muchas de nosotras participamos activamente siendo niñas y adolescentes de la lucha de los organismos de derechos humanos. Me pregunto cuánto había allí de agencia y agenda propias. Intuyo que poco, pero también sé que nadie me obligó a dar notas a los 11 años ni a escribir para una charla como esta, pero a los 15. Otros niños y niñas, como aquí María, armaron sus propias organizaciones muy tempranamente, ¿no? Yo acá tenía una diapositiva que no la pude terminar, pero no tuve internet en todo el día y les pensaba mostrar una foto muy bonita de esta primera organización porteña, hasta donde yo sé, Hijos y Nietos de Desaparecidos, fundada en 1988, por niños y niñas. Sería interesante rastrear cómo la agenda del movimiento de derechos humanos se infiltraba, en el buen sentido, en la demanda de este grupo de preadolescentes, dónde los reclamos divergen, qué nuevos conceptos aportan, porque mucho de lo que después va a parecerle novedoso a la sociedad argentina con la creación de Hijos a mediados de los 90 ya estaba ahí, porque sus protagonistas ya estábamos ahí. Lo que cambia, me parece, es la predisposición a vernos y a escucharnos. Nadie quiso ver la masa de huérfanos y desamparados que fuimos. Nadie quiso vernos hasta que fuimos mayores y nos mostramos resilientes. Sí hubo interés por los niños desaparecidos. Lo hubo porque sus familiares supieron despertarlo y sostenerlo. Pero además siempre hubo una avidez social por verlos. Para mí, lindera con el morbo. En una época me preguntaba qué se cifraba en esos cuerpos para la sociedad argentina, en particular qué se jugaba en eso de encontrar las semejanzas, encontrar en ellos a los padres y madres ausentes, como si esos desaparecidos también pudieran volver por medio de alguna magia restitutiva. Parecidos físicos y de todo tipo, tal es músico como el abuelo, al otro no le gusta la remolacha como no le gustaba la mamá, el otro hace la revolución como el papá. Entiendo que hay algo fascinante en esos cuerpos que retornan con vida, que encarnan algo, pero no termino de sentirme cómoda con mi propia manera de mirarlos, como si los mirara de través, como si en el fondo no los mirara. Nosotros renunciamos al glamour. Eso escribimos con compañeros del colectivo de hijos, CDH, una experiencia también que compartimos mucho después fugazmente con María y con Paula, que está también aquí en el público, pero ya aprendimos que de esas fugacidades también están hechas nuestras memorias colectivas. Renunciamos al glamour, decía, a la fascinación por la genealogía, cuando después de nombrarnos hijos pasamos a reconocernos como huérfanos, como guachos. Renunciamos a las narrativas que coagulaban la experiencia de la sangre en productos seriados, morcillitas bombón para delicia de los glotones y carroñeros de la memoria. Y hoy, en su testimonio, Malena D'Alessio comenzó recitando y después terminó rapeando justamente su canción Hijo de Desaparecidos, que habla justamente de este tema de la sangre coagulada. Renunciamos a hablar por los muertos, decía, y nos quedamos mudos, como esa H que se nos imprimía como un hierro en cada variación que intentábamos, hijos, huérfanos, guachos. Queríamos hablar de nuestras experiencias, de nosotros y nosotras mismos, pero solo podíamos hacerlo a través de los tesoros que conservábamos de nuestros padres. Éramos hijos o no éramos nada, así que al final fuimos nada. Bueno, no es tan así. Esa experiencia, como la de hijos con puntitos, como la de hijos y nietos de desaparecidos, como la de los adolescentes que pululábamos alrededor de las abuelas sin recibir todavía ni siquiera el nombre de nietos, forman parte de una memoria colectiva de las infancias sobrevivientes que es necesario seguir construyendo.
Una memoria colectiva que reconozca la multiplicidad de situaciones que atravesamos, la particular afectación de cada una de ellas, sin jerarquizar, porque no hay manera científica ni ética de establecer quién sufrió más, porque ni siquiera terminamos de saber quién sufrió qué. Los juicios de lesa humanidad no sirven solamente para condenar a los responsables. En los juicios se investiga, aparecen pistas y testigos nuevos. Algo parecido a una pepita dorada de verdad se vislumbra en el fondo barroso de los procesos judiciales. Pero mientras las infancias no constituyan casos, mientras no sean consideradas víctimas, no se investiga qué pasó y nadie rinde cuentas. Privar de su libertad a un niño por motivos políticos no parece ser punible en Argentina mientras no se altere su identidad. Se me dirá que los niños no tenían militancia política, tampoco las víctimas casuales de las que habla Calveiro, y nadie se atrevería a decirme que son por eso menos víctimas. Se me dirá que los niños no tienen libertad, pero las infancias son libres cuando no se las separa de sus figuras de apego y cuidado. Quienes tenemos hijos sabemos que nuestro cuerpo es el puerto seguro al que vuelven los bebés y los niños pequeños una y otra vez. Éramos infancias libres en los brazos de nuestros padres, de sus compañeros, de nuestras familias. Separarnos de ellos fue privarnos de nuestra libertad. ¿Tengo un poquito más de tiempo? Trato de seguir el razonamiento de la justicia y me encuentro preguntándome cosas como a partir de qué edad, de cuántos meses o años tiene libertad o autonomía un ser humano. Y recuerdo momentos de zozobra con mis bebés, cólicos, hambres, calor, la hora de las brujas. Recuerdo el llanto de mis bebés reclamando algo que no siempre se entendía y que en general era yo. Y recuerdo 2 denuncias que me tocó tomar hace muchos años, la de mi propio hermano y la de Victoria Donda Pérez, tan parecidas. Las 2 denuncias fueron llamadas anónimas de mujeres emparentadas con represores. En las 2 la misma escena, una pareja de represores con un bebé botín, un bebé de días de vida que ha sido separado de su madre y que no se resigna, que llora tanto, que los represores tienen que hacer una parada imprevista en el camino del campo de concentración al hogar apropiador para que una mujer X, la denunciante anónima, le dé de mamar a ese bebé. Ni siquiera un bebé tiene una capacidad de agencia nula. Un bebé puede llorar tanto como para arrebatarle una pequeña victoria a un par de milicos. Así como mi abuela vuelve a la cancha de tenis que se hicieron con una soga en un baldío a los niños de Moisés Ville, así vuelven y van a seguir volviendo la violencia de la que fuimos objeto de las infancias en dictadura, el desapego forzado que se nos impuso, la ternura y la tristeza de nuestras cuidadoras, la indiferencia, la hostilidad o la solidaridad que recibimos en la escuela. Lo que se sufre en la infancia y no se repara, ¿puede repararlo solo el tiempo? Lo pregunto porque hace unos años, cuando nos juntábamos con el colectivo de hijos, se nos decía que nuestras reivindicaciones eran cosas del pasado, que había otras urgencias que atender como las víctimas del Paco. Este año me tocó escuchar una respuesta similar de parte de un colega de la academia, pero esta vez lo urgente y grave a atender eran los precios. Nuestra hora parece no llegar nunca, y es como si esa demora misma cancelara la ofensa. Lo que no se hizo por las infancias víctimas de múltiples violencias de Estado ya no se hará, ya es tarde. El razonamiento se parece demasiado a la impunidad biológica que procuran los perpetradores a fuerza de evadir a la justicia durante años, décadas, hasta estar demasiado enfermos y viejos para ser juzgados. Pero pasa que la infancia es el lugar al que volvemos siempre. Siempre estamos buscando algo de nuestros amados padres en los pliegues de la ropa que vistieron hace 40 años, buscando la caricia imposible en los objetos que tocaron. Siempre estamos balbuceando algo que no se entiende, masclo, matisclo, como el niño Urbinek que muere en Auschwitz, libre pero no redimido. Eso dice Primo Levi, y yo me pregunto, ¿qué redimiría a las niñas y niños que fuimos? Busco respuestas en el llamado arte de hijos. En el que se ajusta ese nombre encuentro lo de siempre, nuestra preocupación por nuestros padres, por lo que habrán sufrido en la tortura, por la inquietud de sus huesos insepultos, por sus sueños revolucionarios inconclusos. Ahora que soy mamá y que conozco la preocupación de mis hijos cuando me enfermo, por ejemplo, por no decir cuando me angustio por estos temas, entiendo mejor nuestra necesidad de cuidar a nuestros padres. Pusimos nuestra mirada sobre ellos durante mucho tiempo y era normal, porque eran nuestros padres, porque los amamos y porque los mataron. Busco más respuestas, o mejor dicho, más preguntas, en las producciones culturales que se corren del hijismo, como por hijismo entre comillas, ¿no? Es un poco un chiste, como camuflaje, un chiste con el familismo, que es una categoría real de la academia.
Como camuflaje, decía, la película de Jonathan Perel con Félix Brusone sobre Campo de Mayo, en la que el escritor solo se deja ver como hijo de desaparecidos para correrse inmediatamente de esa posición, que habilitaría en teoría una intervención legítima y cederle la palabra a otras personas tan obsesionadas como él con el lugar, un personal trainer, un desarrollador inmobiliario y también una sobreviviente, todos en un mismo plano de importancia. La memoria ha de ser plural también porque es cambiante. Félix viene ensayando desde hace años distintos ingresos literarios y performáticos a Campo de Mayo y sus alrededores. Y su Campo de Mayo particular, la geografía imaginaria de su Campo de Mayo, es y no es la misma a lo largo del tiempo, a lo largo de su obra. Lo contrario, una memoria que no cambia, un relato de memoria siempre idéntico a sí mismo, es otra cosa, es liturgia. En Antivisita, formas de entrar a la ESMA, formas de entrar y salir de la ESMA, que fallido. Un proyecto que comenzamos con mi prima, es que me quedo adentro después mucho rato, yo después de esto también. En Antivisita, formas de entrar y salir de la ESMA, un proyecto que comenzamos con mi prima Laura Calaus, nos preguntamos por la repetición, por su potencial ritual. Antivisita es una visita guiada experimental a la ESMA, pero fuera del actual museo. Este año la estrenamos en el Centro Cultural Pacurondo, en la UBA. Está pensada como una serie de representaciones conjuro que pueda de alguna manera colaborar en el trabajo de duelo colectivo por los desaparecidos, donde la repetición de una estructura dramatúrgica y escénica, al volver a pasar por los mismos lugares y volver a decir las mismas palabras, se enriquece con los escenarios dislocados a los que llevamos la ESMA y los aportes del público que participa. Bueno, esto no lo voy a leer porque intuyo que ya es muy largo, ¿no? Salto un poquito. Antivisita, a ver. Bueno, trabajamos a partir de la repetición, pero dejando zonas para la emergencia de lo nuevo, de lo otro, para construir un artefacto, si se quiere, funerario, que incluya e involucre audiencias crecientes. Antivisita y camuflaje comparten una misma preocupación por el destino de los lugares que fueron escenario de horror y también una vocación por ingresar a esos sitios con otros, habitarlos con otros, salir del discurso compartido entre quienes vivimos más o menos lo mismo, por más lindo que sea olvidarnos ya quién dijo qué, animarnos a hablar sin sobreentendidos, a hacer chistes sin saber si habrá código del otro lado, a mirar a los ojos a otros con quienes no nos reconocemos con la mirada, una expresión que me revelaba de los primeros tiempos de hijos, y buscar en esos otros ojos nuevas formas de reconocimiento. Y sí, en el Campo de Mayo de Félix reina la figura ausente omnipresente de su mamá. Y sí, yo conduzco la Antivisita porque todavía por alguna razón no se me pasa la necesidad de contar y mostrar la violencia obstétrica de Estado que sufrió mi mamá en la ESMA. No es tan fácil dejar de ser hijos. La infancia es el lugar al que volvemos siempre y ahí estamos congelados en la espera. Y acá yo tenía tu acuarela tan hermosa, no te confundas. Siempre estoy esperando a mi padre. Pero a la vez ya somos madres y padres. Nuestro lugar en las generaciones es otro. Tenemos la responsabilidad de transmitir esta historia a la tercera generación y tenemos la ilusión de no transmitir el trauma, pero no hay ninguna garantía. ¿Cómo hacer para que el agujero negro de la desaparición no nos chupe también a nosotros, no nos condene a la repetición del reclamo de memoria, verdad y justicia para los ausentes, sin poder articular nada de nuestra propia experiencia? Es en las producciones culturales de las infancias sobrevivientes donde encuentro nuevas preguntas y una falta de respuestas que me estimula, por contraste con la liturgia de la memoria. Pero no es solo mérito de los y las artistas, sino algo inherente al arte, a la percepción particular a la que nos predispone una película, una historieta, una performance, un poema, con sus múltiples capas de sentido, con su búsqueda estética singular. El horror es demasiado grande para mirarlo de frente, sin los lentes del arte, en especial si ese horror se ensaña con las infancias. La historieta de María es también una exploración de los límites de la representación de ese horror, cuando dibuja, por ejemplo, la ejecución de Carlitos Manfil. El libro de María es duro, pero los testimonios solos, sin la mediación artística de María, los testimonios tal como se escuchan en los juicios de lesa humanidad sin que tenga consecuencia alguna para los responsables, los testimonios de violencia sobre las infancias parecen ser directamente intolerables. Por eso no pueden permanecer más tiempo impunes. Muchas gracias. Bueno. Así como Malena D'Alessio hoy declaró en el juicio y pudo rapear y salió de su cuerpo también, ¿no? Desde el plano de lo afectivo, casi como una especie de manera de vomitar una realidad que no quiere quedar atrapada. Agradezco a estas compañeras por estar acá, por poner el cuerpo, porque es la manera de saber que estamos vivos.